37 prestadores externos del IES suspendieron sus servicios a afiliados y jubilados. Denuncian que les deben 20 meses de pagos. Mientras tanto, la nueva administración del IES desde Quito pidió la renuncia de más de 150 funcionarios. El Frente Oliver Sinisterra, de disidentes de las FARC, sigue activo e incursiona con frecuencia en Ecuador, en zonas de explotación ilegal de oro. Para combatir a ese y otros grupos, destinará 70 millones el próximo año en operaciones de inteligencia. La Fiscalía recaba nuevas versiones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. La pareja del exministro José Serrano la dio desde Estados Unidos, pero se negó a responder preguntas. La pugna entre el municipio de Guayaquil y el gobierno tiene un nuevo capítulo. Aquiles Álvarez asegura que el régimen quiere apropiarse del fideicomiso para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad. Avianca retomó la venta de boletos aéreos y asegura que su operación en Ecuador está casi normalizada tras la actualización de software ordenada por el fabricante de aviones Airbus. 233 vuelos y unos 35.000 pasajeros fueron afectados en el mundo. El hombre más longevo de Ecuador tiene 123 años. Televistazo lo visitó para enterarse de los secretos para llegar a esa edad, lleno de fuerza y lucidez. La selección ecuatoriana de fútbol femenino tendrá cambios en su formación titular para visitar a Uruguay por la cuarta fecha de la Liga de Naciones. Y por las fiestas de Quito, Televistazo revive con inteligencia artificial las imágenes captadas en la capital a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, cuando la ciudad pasó de ser una villa colonial a mirar un futuro moderno. 1 de diciembre de 2025, arrancamos, amigos, el último mes del año con la información más destacada en Televistazo Estelar. Gracias siempre por su sintonía. Comenzamos con un diagnóstico de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de deudas, cambio de autoridades y renuncias. Buenas noches y bienvenidos. IES, a espera de soluciones. $37 prestadores externos del IES en Guayas suspendieron la atención a pacientes por falta de pago. Aseguran que les adeudan hasta 20 meses y ya no tienen cómo comprar reactivos para exámenes ni recursos para pagar sueldos. Luis Alfredo Zúñiga conversó con sus representantes y preparó un informe. Las facturas que generan cada mes los prestadores externos siguen represadas en el IES y en consecuencia estos centros médicos siguen impagos, algunos por más de 20 meses. La ciudadanía siente los efectos. Este cartel en una de las dependencias en Guayaquil lo anunciaba. Este lunes, 37 de 40 prestadores privados de nivel 2 en Guayas suspendieron su atención a los pacientes del IES. Pérdida de tiempo, pérdida de plata, tras que a uno le descuentan el seguro, es una pérdida total. Los prestadores de nivel 2 son aquellos en los que se atienden varias especialidades, como traumatología o cardiología. Además, se hacen exámenes, prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones cortas. Algunos de estos centros dependen en un 80% de los pacientes del IES. De ahí que es insostenible seguir operando sin los pagos. Personalmente son 7 millones por todo. 2023, 2024 y parte del 2025. 400 pacientes diarios que se quedan al día de hoy sin atención. Los prestadores externos privados que hoy han suspendido su atención están ubicados en al menos 7 cantones de Guayas, incluyendo Guayaquil, Durán, San Borondón y Milagro. Las salas de espera que hoy están vacías recibían a más de 1 millón de pacientes derivados del IES. Esto también ha derivado en despidos, por ejemplo, en uno de los centros médicos en Durán. Durante este año se han despedido cerca de 54 personas. No se pueden enviar los laboratorios, no se pueden realizar las imágenes porque no hay dinero para poder comprar los reactivos.
6 prestadores externos en Guayas ya cerraron sus puertas en noviembre por la misma causa. Según la Asociación Nacional de Prestadores, la deuda del IES supera los $1.000 millones. Este año, la institución ha desembolsado 528 millones a 439 prestadores, con valores cada vez más bajos mes a mes, de febrero a noviembre en 10 provincias, priorizando las que dan atención oncológica y de diálisis. Televistazo ha solicitado información y una vocería sobre este tema al IES desde hace una semana y se sigue a la espera de una respuesta. Y en medio de los reclamos, la nueva administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pidió poner a disposición los cargos de funcionarios, incluidos gerentes de hospitales. Carla Delgado informa que esto ocurre mientras el Consejo Directivo del IES sigue incompleto y en medio de una declaratoria de emergencia ampliada. La nueva administración de la Seguridad Social busca renovarse, o al menos eso parece, luego de la llegada de Bernardo Cordobés, nuevo representante del Ejecutivo ante el IES en reemplazo de Edgar Lama. Televistazo conoció que a más de 150 servidores del nivel jerárquico superior se les pidió poner sus cargos a disposición. Entre ellos constan, por ejemplo, los gerentes de los hospitales de la Seguridad Social. El documento de 13 páginas emitido como parte del proceso de transición solicita formalmente la disponibilidad de los funcionarios y aclara que esta disposición no constituye un juicio de valor sobre su desempeño. Esta decisión se da en medio de la declaratoria de emergencia vigente en la institución, que tuvo que ser ampliada debido a que no se cumplieron los plazos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos. De los 350 procesos levantados por la Seguridad Social, solo 52 han sido adjudicados, según datos del CERCOP. El exdirector nacional de Servicios Corporativos del IES considera que la intención de renovar autoridades es un buen indicio de la nueva administración, siempre que existan verdaderas intenciones de cambiar las cabezas del sistema. No es la primera vez que sucede. Y lo que habría que analizar es, de aquí a una semana, ¿a cuántas de esas renuncias han aceptado? Porque también es lastimoso que los presidentes del IES que han llegado en los últimos años no cuentan con un equipo completo. Más allá de este proceso, el experto considera que la seguridad social necesita 3 elementos clave para salir de una crisis que se ha repetido a lo largo de varios gobiernos. Un análisis y reestructuración del talento humano. ¿Ya? Se debe redefinir la política de compra de medicamentos y dispositivos. Y empecemos a cobrar lo que se debe cobrar del IES. Es decir, los menores de 18 años no pueden seguir atendiéndose gratis. No es el único tema urgente. Desde el 17 de octubre el Consejo Directivo del IES está incompleto, tras la salida de Mercy Maldonado, vocal alterna de los asegurados. La institución sigue sin representante de los afiliados. El gobierno duplicó en 2025 los recursos para el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta este lunes destinó más de $134 millones, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Paul Romero con el informe. El 2025 es el año que más recursos se destinaron para actividades de inteligencia y contrainteligencia. Según información de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, el Centro Nacional de Inteligencia duplicó los gastos. Del presupuesto inicial, $69.5 millones se ha transferido hasta este 1 de diciembre, casi el doble del previsto, $134.8 millones. De ese monto, la cantidad más importante se destinó a bienes y servicios de consumo, $131.7 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas no especificó, y para personal $3 millones. La ley faculta al Centro Nacional de Inteligencia, anterior CIES, destinar recursos a gastos especiales o reservados para actividades de inteligencia y contrainteligencia de los subsistemas de la fuerza pública, como Policía, Fuerzas Armadas, SNAI, Aduanas, UAFE, entre otras instituciones. Según el gobierno, este año el bloque de seguridad, con apoyo de otros países, dio golpes importantes a las organizaciones criminales con la detención de sus cabecillas, entre ellos Wilmer Chavarría, alias Pipo de los Lobos, Roberto Álvarez, alias gerente de los Comandos de la Frontera, la recaptura de Adolfo Macías, alias Fito de los Choneros, Rolando Gómez, alias Fede. Algunos fueron parte del plan de recompensas financiado por Estados Unidos. Sin embargo, las muertes violentas no se han detenido y el año que está por terminar ya es el más violento en la historia del país, con 8.272 homicidios, 1.200 más que el año pasado.
En el presupuesto aprobado para el 2026 por la Asamblea, se destinó para el Centro Nacional de Inteligencia 69. Los desplazamientos del presidente Noboa a los Estados Unidos reavivan las críticas. El secretismo, decretos corregidos y la falta de notificación a la Asamblea Nacional llevan a debate la forma en que el Ejecutivo justifica sus viajes. Hernán Higuera nos cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a este tema. Los viajes del presidente Noboa en las últimas 2 semanas a Estados Unidos han generado polémica por el secretismo, las formas y el salto de la disposición constitucional que obliga al mandatario a notificar sus salidas del país a la Asamblea Nacional. Noboa firmó el decreto 235 en el que, en inicio, decía que iba a un viaje oficial internacional. Luego fue derogado y reemplazado por el decreto 236, que especifica que su viaje, desde el 27 de noviembre hasta hoy, 1 de diciembre, es de carácter personal, sin erogación de recursos públicos. No notificó de ese viaje a la Asamblea. Para el constitucionalista André Benavides, el presidente recurrentemente se salta los procedimientos constitucionales. Pero también cuando haga uso de licencia, tiene que pedir la autorización de la Asamblea Nacional. Caso contrario, esto podría reputarse, de ser el caso, como en abandono del cargo inclusive. Los asambleístas corroboraron que el viaje no fue notificado y por eso se piensa en iniciar un proceso de fiscalización. Además de que no pide la autorización a la Asamblea Nacional, tampoco delega la presidencia a su vicepresidenta. En el oficialismo, los legisladores de ADN no le ponen mucha importancia porque para ellos lo personal y lo público dan resultados al país. El jefe de Estado ya prepara sus nuevas salidas. Desde el 3 al 11 de diciembre hará una gira internacional por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. El grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, volvió a infiltrarse en Ecuador. Este fin de semana las Fuerzas Armadas destruyeron campamentos clandestinos en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de la provincia de Esmeraldas, y encontraron evidencias de su presencia también en Imbabura. Paul Romero con los detalles de esta intervención militar. La disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, reaparece en el interior de 2 provincias de la frontera norte, Esmeraldas e Imbabura. En menos de 15 días, el ejército destruyó 30 campamentos de minería ilegal vinculados a esa organización armada colombiana que opera en el departamento de Nariño y que nuevamente se infiltró en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, Esmeraldas. Este fin de semana descubrieron evidencias de su presencia en Ecuador, entre ellas cascos de combate con el rostro de Raúl Reyes, ex jefe de las FARC, asesinado en Angostura en 2008, uniformes tipo militar, armas y municiones. En las zonas de explotación minera además se encontró maquinaria pesada, procesadoras, bombas, motores y combustible, según información oficial. La incursión en Ecuador de este grupo vinculado al narcotráfico, entre otros delitos, no es nueva. En 2018 fue responsable de la explosión con carros bomba a las instalaciones de la policía de San Lorenzo, el primer ataque terrorista de esa magnitud que se registró en el país. El mismo año, ese grupo, liderado por Walter Arízala, alias Guacho, secuestró y asesinó a 3 integrantes de Diario El Comercio en la zona fronteriza de Mataje. Tras la muerte de Guacho, asumió el mando del Frente Oliver Sinisterra Carlos Landazuri, alias Gringo, detenido en Ibarra y deportado a Colombia en enero de 2024. Según informes de inteligencia, tras la muerte y detención de sus cabecillas, esa organización se reestructuró y amplió sus actividades delictivas a la minería ilegal en Carchi e Imbabura, en la parroquia Buenos Aires. En octubre fue detenido alias Cali de esa organización armada en la parroquia Alita, cerca de las minas de Buenos Aires. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, denunció ante el Tribunal Contencioso a Luisa González como representante de la Revolución Ciudadana por supuestamente no cumplir con la justificación del gasto de campaña en las elecciones legislativas del año 2023. Patricio Díaz informa que el tribunal admitió la causa y de hecho es la tercera denuncia contra ese movimiento correísta. El Consejo Nacional Electoral está cerrando las cuentas de las elecciones anticipadas de 2023 y según sus autoridades hay movimientos políticos que no cumplieron con justificar sus gastos de campaña. Uno de ellos es la Revolución Ciudadana. Por eso, la presidenta del organismo, Diana Tamaín, denunció a la representante legal de esta organización política, Luisa González, por incumplir el Código de la Democracia y no presentar los informes de campaña con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena,
respaldos de ingresos y egresos. El juez electoral subrogante Richard González admitió la causa que se refiere a los candidatos asambleístas nacionales. Por eso, también están incluidos en la denuncia, entre ellos Pierina Correa, Paola Cabezas, Ricardo Urcuango. Con estas son 3 denuncias contra González en el TCE por la justificación de cuentas de campaña de las elecciones 2023. Las otras tienen que ver con la campaña del binomio presidencial y la de los asambleístas del exterior. González recibió el respaldo de sus compañeros y reaccionó en su cuenta de X. Hemos tenido que enfrentar las miserias del CNE entregado al gobierno y dedicado a perseguir a todos los oponentes políticos. Según la ley, si el Tribunal Contencioso Electoral confirma que hubo incumplimiento, las sanciones van desde una multa de entre $9.400 y $28.200 hasta la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años y la cancelación de la organización política. Pero la Revolución Ciudadana no es la única en esta situación. El CNE presentó 19 denuncias contra organizaciones políticas y sociales por el mismo incumplimiento en diferentes procesos electorales. Entre los denunciados están Democracia Sí, Unidad Popular, Construye, Amigo, Partido Socialista, la Alianza de Suma Avanza, la CONAIE y la UNE. La serenata al presidente de la República por las fiestas de Quito sí se va a llevar a cabo, pero será organizada por colectivos que respaldan al jefe de Estado y no contará con la presencia del alcalde Pavel Muñoz. En el mismo municipio cuestionan a Muñoz por falta de planificación que habría dejado a la ciudad sin al menos 50 eventos. La pugna entre el gobierno y el alcalde de Quito continúa. Y al menos desde el municipio no habrá serenata quiteña, pero sí del lado de colectivos que respaldan al presidente de la República. Ellos anunciaron que este martes se reunirán en la Plaza del Teatro para luego subir en marcha a la Plaza Grande y con músicos invitados de sus organizaciones ofrecer serenata al mandatario por las fiestas de la ciudad. El presidente ha confirmado que lo recibirá. Aquí no hay un presupuesto público, todo es voluntario de la ciudadanía para mantener nuestra tradición. Ellos aseguran que en la decisión no han intervenido ningún ministerio ni entidad estatal. 40 comitivas que van a desfilar y los demás son principalmente barrios que van a concentrarse aquí en la Plaza Grande. No tenemos nada que ver con ministerios. El alcalde Pavel Muñoz volvió este lunes a insistir en que si la serenata que le correspondía al municipio no se da, es por culpa del propio gobierno. ¿Por qué no hay serenata quiteña? La serenata quiteña que se hace al presidente porque no nos permitieron hacer la contratación para el caso. Pero en el mismo municipio creen que no es tanto así. Concejales se han pronunciado sobre la organización a última hora de los eventos por la fundación de la ciudad, dejando las fiestas a medias. Estas fiestas están entristecidas por la falta de planificación y la improvisación por parte de la Secretaría de Cultura. Hay 50 eventos menos en la ciudad y eso afecta al movimiento comercial y económico de Quito en estas fechas, dice campaña. La agenda de fiestas se ha afectado con suspensión de presentaciones artísticas, culturales y otras tienen dificultades, como el Festival del Pasacalle, que a última hora pudo conseguir sede. Y desde hoy se ha desatado una nueva pugna entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez denunció que en 3 ocasiones el Ministerio de Infraestructura y Transporte ha notificado la intención de apropiarse de los recursos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil con la amenaza de disolver esa fundación que se encarga de las operaciones del aeropuerto de la ciudad. Diego Cuenca explica detalles de este conflicto. El gobierno central y el municipio de Guayaquil ya tienen nuevo tema para continuar su disputa. Esta vez se trata de las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Aquiles Álvarez, quien este lunes mantuvo una transmisión en vivo en redes sociales, explicó que en el municipio se recibieron 3 oficios del Ministerio de Infraestructura y Transporte, en el que solicitan que la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil se abstenga de tomar resoluciones, hacer contratos y otros actos con sus propios recursos. Autoridad Aeroportuaria que tiene en sus cuentas $10 millones y que maneja fondos por $345.600.000. Como el gobierno está sin recursos, como quieren seguir dando bonos o qué sé yo, quieren apropiarse de los recursos de los guayaquileños. Álvarez también denunció que el 26 de noviembre recibieron una notificación con la amenaza de disolver la autoridad aeroportuaria, que desde hace 21 años tiene la concesión del aeropuerto de Guayaquil,
en el que cada año se reciben más de 4 millones de pasajeros para vuelos nacionales e internacionales. Dichos procedimientos pueden incluir, según la gravedad del incumplimiento, ¿qué incumplimiento sería? Aprobar presupuesto para los guayaquileños, desarrollo de obra pública, llevar vida digna a Chongón y cooperativas alrededor. Ese es el incumplimiento al que se refiere. Declarar la disolución y posterior liquidación de la organización, es decir, liquidar la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. Ese conflicto se da 2 meses después de que se abrió una disputa entre el gobierno central y el municipio por la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, pues el presidente Daniel Noboa en septiembre anunció que esa terminal aérea debe ser construida en la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, en Guayas. Mientras que varias administraciones del municipio de Guayaquil han planificado que el nuevo aeropuerto debe construirse en el sector de Daulare, en el oeste de la ciudad, para que funcione desde el 2031. Televistazo solicitó al Ministerio de Infraestructura y Transporte información sobre ese procedimiento, pero hasta el cierre de este informe no hubo una respuesta. En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se conocen detalles de la conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro. El senador republicano Mark Mullins, cercano al presidente, dice que a Maduro le han dado la oportunidad de irse a Rusia o a cualquier otro país. Mientras tanto, el cerco marítimo y aéreo en operaciones contra el narcotráfico se mantiene. El informe con Pedro Jiménez. Nicolás Maduro reaparece una vez más para desmentir versiones de que se había ido de Venezuela. A Maduro no se lo veía en público desde el miércoles, pero ayer y hoy ha asistido a eventos como esta concentración convocada por el régimen para rechazar la injerencia de Estados Unidos. ¡El pueblo unido! Ocurre 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que efectivamente tuvo un diálogo telefónico con él. No quiero comentarlo, pero la respuesta es sí, dijo a bordo del avión presidencial. Preguntado luego sobre el resultado de la conversación, solo comentó: no diría que fue ni bien ni mal, solo fue una llamada. Ahora diarios estadounidenses revelan que Trump le dio un ultimátum a Maduro, advirtiéndole que tenía pocos días para abandonar el cargo o enfrentar acciones más severas. El congresista republicano Markwayne Mullin del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, en entrevista con CNN, dio más detalles. Y por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse. Dijimos que podía irse a Rusia o a otro país. Señaló además que el propio pueblo venezolano se ha pronunciado y que quieren un nuevo líder, restaurar a Venezuela como el país que solía ser. Un país muy próspero, dijo, pero que Maduro ha arruinado por completo. Y asegura que las operaciones navales de Estados Unidos para el control marítimo del tráfico de drogas en el Caribe se mantienen y que la orden de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela busca poner freno a otros envíos que los narcotraficantes ocultan en vuelos comerciales o privados. Así también trascendió que el presidente Donald Trump ha convocado para esta noche una reunión de alto nivel en el despacho oval de la Casa Blanca para analizar la situación y próximos pasos respecto de Venezuela. Medios estadounidenses, citando varias fuentes, aseguran que a este encuentro asistirán figuras clave del gabinete y del equipo de seguridad nacional. Además, funcionarios civiles, militares y diplomáticos para ampliar las medidas de presión contra Nicolás Maduro. Continuamos con más información. En el caso que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, hoy rindió versión María Paula Christiansen, pareja del procesado José Serrano. Los abogados de las partes dieron detalles de lo que dijo. Un día antes del cierre de la instrucción fiscal del caso de Fernando Villavicencio, este lunes se dieron 2 de las 6 versiones convocadas. Una de ellas fue de María Paula Christiansen, pareja del procesado José Serrano y funcionaria del Ministerio del Interior cuando él dirigió esa cartera de Estado. La versión se dio por Zoom desde Estados Unidos, donde ella reside y Serrano permanece detenido. Al final de la diligencia, los abogados del caso dieron detalles. Simplemente dijo que ha presentado 2 dispositivos electrónicos para que sean revisados por Fiscalía
simplemente manifestando que el señor Serrano es inocente. Lo que acabamos de ver es un burdo show que se dedicó inclusive a insultar a las víctimas, a Amanda y Tamia Villavicencio. Se han dedicado a justificar ciertas acciones de grabaciones ilegales. María Paula Christiansen se negó a responder preguntas e intentó justificar lo dicho por René Coronel, ex coordinador de la cárcel de Cañar, quien informó que en septiembre pasado viajó a Estados Unidos y se reunió con ella para que le ayude a hacer la pericia de una llamada telefónica relacionada con el caso. Acá Vuelta dice que ha sido para alguna situación de extorsión. La otra versión fue de César Sáenz, quien trabajó con Villavicencio en la campaña electoral. Básicamente se trata de los vehículos que se le entregó a Fernando Villavicencio como seguridad, los vehículos blindados. Entre los convocados que no asistieron está Paco Alcocer, supuesto operador del prófugo Javier Jordán, quien habría pagado $200,000 a Marcelo Lazo para que cambie su testimonio. Y la Fiscalía abre una nueva investigación derivada del asesinato de Fernando Villavicencio. Una jueza de Azuay autorizó el allanamiento a los 2 abogados del procesado Javier Jordán. La Fiscalía sospecha que el repentino cambio de postura de un testigo tiene que ver con asociación ilícita para desacreditar el caso Magnicidio FB. El pasado viernes fueron allanadas en Cuenca las viviendas de los 2 abogados de Javier Jordán, prófugo del caso Metástasis y procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio. La información la difundió Jordán, quien publicó la orden de allanamiento a los juristas Juan Carlos Salazar y Jesús Naranjo, que incluyó la incautación de dispositivos electrónicos. La diligencia tiene que ver con una nueva investigación que abrió la Fiscalía por el delito de asociación ilícita. En contra de Jordán, su abogado estadounidense, Richard Díaz, y Marcelo Lazo, este último era testigo de la Fiscalía, pero apareció retractándose en una versión privada, recabada por Díaz al margen del proceso penal. El nuevo expediente nace de un informe enviado por el director de comunicación de la propia Fiscalía sobre el monitoreo de redes sociales que consta en la boleta de allanamiento. Según el oficio, los procesados en el caso Magnicidio FB se activaron en los últimos días. Insisten en seguir imponiendo narrativas sin sustento para desviar la atención de los hechos, que los señalan como sospechosos en la causa. La Fiscalía cree que hay conductas delictivas en el cambio del testimonio de Marcelo Lazo y que eso forma parte de un plan para desacreditar la investigación. Presentó una jueza de Azuay un informe policial que concluye que los abogados Salazar y Naranjo tienen información de estos hechos. Por eso la petición de allanamiento. En su cuenta de X, el procesado Javier Jordán cuestionó el allanamiento a sus abogados y dijo que es una persecución. Hoy se retomó la ruta aérea directa entre Guayaquil y Nueva York a cargo de la aerolínea LATAM, que vuelve a operar este trayecto tras más de 5 años de suspensión. María Gabriela Carpio informa cuántos vuelos se habilitarán semanalmente. Los viajeros empezaron a llegar desde antes de las 3 de la tarde. Eran los primeros en inaugurar la ruta Guayaquil-Nueva York a cargo de la aerolínea LATAM, que este lunes trasladó a 174 pasajeros a bordo. Este trayecto marca el regreso de una conexión directa que se suspendió hace más de 5 años. Serán 7 frecuencias semanales, es decir, un vuelo diario, que partirá desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia el aeropuerto John F. Kennedy. Para el próximo año, LATAM proyecta movilizar en esa frecuencia alrededor de 105,000 usuarios. Es un momento ideal porque necesitamos prepararnos a nivel de recursos. Nosotros hemos crecido muchísimo en los últimos 5 años como LATAM, a nivel de tripulantes de cabina, pilotos y también técnicos de mantenimiento, y este crecimiento, por supuesto, ha demandado muchísimas contrataciones. Es una conexión más para que más ecuatorianos visiten los Estados Unidos de forma legal, conozcan mejor a mi bello país y también participen en la próxima Copa Mundial de Fútbol. Las autoridades destacaron el impacto económico y turístico que representa esta conexión directa con Estados Unidos, país desde donde proviene la mayoría de visitantes que llegan a Ecuador. El viceministro de Turismo Mateo Estrella señaló que entre enero y octubre de este año, más de 450,000 estadounidenses arribaron al país. Nueva York es además una ciudad que concentra a gran parte de la demanda del noreste norteamericano, y eso en realidad es súper importante para el turismo ecuatoriano, y cuando vienen a Guayaquil se distribuyen a Cuenca, a Galápagos, a Quito, ¿no es cierto? Y eso es altamente importante. Con esta nueva ruta, LATAM busca reactivarse en un mercado competitivo, donde las aerolíneas Avianca y JetBlue también ofrecen vuelos diarios de forma directa a Nueva York. Y Avianca retomó la venta de sus vuelos que partirán desde el 5 de diciembre. La aerolínea aseguró que superó los inconvenientes en el 90% de las flotas de aviones afectados por requerir una actualización urgente de software, como le informa Luis Alfredo Zúñiga.
233 vuelos y 35.700 pasajeros en el mundo, incluyendo ecuatorianos, fueron afectados por los problemas que tuvo la aerolínea Avianca. Sus aviones Airbus 320, que representan el 70% de su flota, tuvieron que permanecer en tierra desde el viernes pasado hasta que se realice una actualización urgente de software, tal como lo requirió la compañía Airbus, fabricante de esas aeronaves. Tras el inconveniente y la preocupación de los pasajeros, la tarde de este lunes Avianca aseguró que el 90% de su flota afectada ya fue actualizada y retomaron la venta de los vuelos que partirán desde el 5 de diciembre. La compañía aseguró a Televistazo que en el caso de Ecuador, la operación está prácticamente normalizada y que garantizan la conectividad dentro del país, es decir, sin cancelaciones en viajes domésticos. En cuanto a los vuelos internacionales, afirmaron que se mantienen estables, salvo algunos ajustes de itinerarios, y que aquellos afectados fueron reacomodados en vuelos con disponibilidad ya sea de la empresa u otra aerolínea. Sin embargo, durante este lunes en Quito, sí hubo usuarios que se acercaron a las oficinas con quejas por vuelos cancelados. Me enviaron un correo que mi vuelo de Quito a Bogotá estaba confirmado y que de Bogotá a Caracas pues estaba cancelado hasta nuevo aviso y que ellos me daban el reembolso pasando 30 días o me hacían el cambio de itinerario, pero que tenía que comunicarme con el call center. Y me llamé al call center y no me dan no contestan. Según Avianca, los usuarios que se sientan afectados podrán solicitar reembolso o reprogramar la fecha de vuelo hasta 180 días después de la salida prevista. El cierre del espacio aéreo venezolano mantiene varadas a cientos de personas en Madrid que tenían vuelos hacia Caracas. El gobierno venezolano dijo que activaron un mecanismo para su repatriación, pero los pasajeros aseguran que no han recibido ninguna información. La actividad aérea en Venezuela no está paralizada, pero sí reducida. Tras la advertencia sobre los riesgos de seguridad en el espacio aéreo venezolano y el cierre impuesto por Estados Unidos, las rutas internas y algunas internacionales se mantienen. Hay vuelos a Curazao, Panamá, Colombia e incluso Rusia. Sin embargo, todos los viajes desde y hacia España están suspendidos. En el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, la desesperación crece entre los venezolanos que se quedaron varados. Muy frustrante, porque ni siquiera las opciones de váyanse en otra aerolínea, paguen algo adicional. No hay una opción. El gobierno venezolano anunció el fin de semana que iniciará un plan de repatriación, pero quienes permanecen atrapados en Madrid no han recibido ninguna información. A la deriva, esperando a ver, en total incertidumbre, esperemos que pronto esto se solucione. Entre los afectados no solo hay pasajeros de Iberia y Air Europa, aerolíneas que suspendieron sus operaciones tras la alerta de seguridad y que después fueron sancionadas. También hay viajeros de Láser y Conviasa, compañías aéreas venezolanas que mantienen sus vuelos hacia otros destinos, pero que cancelaron las conexiones con Madrid sin dar explicaciones. El Papa León XIV continúa su primer viaje apostólico en Líbano. Ahí sostuvo encuentros interreligiosos, también con miles de jóvenes a los que llamó a tener esperanza y ser ejecutores del cambio en un mundo convulsionado por las guerras y la injusticia social. El reporte con Pedro Jiménez. En su segundo día en Beirut, el Papa León XIV visitó el santuario de Nuestra Señora de Líbano y ha recorrido sitios respetados tanto por cristianos como por musulmanes. Es el cuarto papa que va a ese país, pero el primero en visitar el monasterio de San Marún y rezar junto a la tumba de San Charbel, ampliamente venerado en la nación. Llegó con un mensaje de paz y esperanza a una tierra fracturada por los conflictos internos, la parálisis administrativa y al borde de una posible nueva guerra con Israel. León XIV presidió un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires, donde están apenas separadas la mezquita de Mohammad Al-Amin y la Catedral de San Jorge. Ahí estuvo junto a líderes cristianos y musulmanes. Y luego un encuentro con 15.000 jóvenes, no solo de Líbano, sino además otros llegados desde Irak y de Siria.
La reunión se dio en Jerqué, sede del Patriarcado de Antioquía de los Maronitas en el oeste de Beirut. La paz esté con ustedes, les dijo hablando en árabe. Lamentó que hayan heredado un mundo desgarrado por guerras e injusticias sociales, pero así también les dijo, tienen la esperanza y algo que se le escapa a los adultos. Tienen tiempo, manifestó, impulsándolos a cambiar el curso de la historia. El martes concluye este primer viaje apostólico del Papa León XIV en el extranjero, una cita de 6 días que antes lo llevó a Turquía. Avanza el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras. Los resultados preliminares muestran un virtual empate técnico entre el candidato conservador Nasri Asfura y el populista Salvador Nasrallah, ambos de tendencia derechista. En este escenario queda fuera la candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, quien había prometido la continuidad del gobierno de Xiomara Castro. Partido Nacional. El Consejo Electoral de Honduras dio una tendencia preliminar del conteo de votos. Con apenas el 55,87% de mesas escrutadas, Nasri Asfura, del Partido Nacional, tiene 40% de votos y lidera la contienda. Salvador Nasrallah, del Partido Liberal, tiene un 39,8%. Y la oficialista Rixi Moncada, 19%. Asfura lleva solo 5,000 votos sobre Nasrallah, lo que constituye un virtual empate. Asfura, de 67 años, tiene el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien en su red social Truth afirmó que Estados Unidos no invertiría dinero en Honduras si Moncada o Nasrallah ganaban las elecciones. El ex empresario del sector de la construcción se involucró en la política desde la década de los 90. Fue diputado nacional y alcalde de Tegucigalpa. Se postuló a la presidencia en 2021, pero perdió ante la actual presidenta Xiomara Castro. Los ejes de su campaña son la creación de empleo, la seguridad, salud, educación y atraer inversión extranjera. Su rival, Nasrallah, incursionó en la política en 2011 y este es su cuarto intento por llegar a la presidencia. Es ingeniero de profesión y famoso presentador de televisión con más de 40 años de trayectoria. Usa un discurso anticorrupción, promete transparencia en el uso de recursos públicos, generación de empleo, combate a la impunidad y una reforma profunda del sistema judicial. Según la ley electoral de Honduras, los resultados oficiales definitivos, con todas las actas procesadas, pueden tardar días o semanas, pero no más allá del 30 de diciembre. En Estados Unidos, una reunión familiar terminó en tragedia este fin de semana por un tiroteo en la ciudad de Stockton, California. En una fiesta infantil, un hombre armado irrumpió y abrió fuego. 4 personas murieron y 11 quedaron heridas. Las víctimas mortales eran menores de edad. Al llegar, la policía halló a víctimas en el parqueadero. Autoridades creen que se trató de un ataque selectivo. El agresor sigue prófugo. Se acerca la Navidad y con ello se iluminan las calles del barrio de Dyker Heights en Nueva York. Lo que comenzó como una tradición de unos pocos vecinos se ha convertido en uno de los espectáculos navideños más famosos del mundo, atrayendo a miles de visitantes que buscan el espíritu festivo en este rincón de Brooklyn. Cada diciembre, más de 100,000 personas de todo el mundo visitan el barrio de Dyker Heights, en Brooklyn, para vivir uno de los espectáculos navideños más impresionantes y mágicos de Nueva York, un paseo que ya es una tradición. Las casas se transforman con cascanueces gigantes, renos, muñecos de nieve, Santa Claus, galletas de jengibre, nacimientos e inflables. Todo acompañado de millones de luces que cubren fachadas y jardines. Algunas casas muestran solo luces blancas, otras apuestan por el verde intenso y algunas combinan colores para crear verdaderas obras de arte navideñas. Muchas familias encienden sus decoraciones desde el 28 de noviembre y gastan entre $5,000 y $20,000 cada año. El corazón de esta experiencia está ubicado entre la avenida 11 y la 13. Ahí los residentes crean los montajes más extravagantes, incluido el hogar de Lucy Spata,
la mujer que inició esta tradición y que desde entonces inspira a toda la comunidad. Aunque la visita es gratuita, hay turistas que dejan donaciones que los vecinos destinan a obras benéficas. Les contamos ahora que en 2024 en Ecuador se detectaron 5.478 nuevos casos de VIH. De este grupo, 9 de cada 10 personas reciben su tratamiento antirretroviral. Según las autoridades de salud, el incremento en la cobertura de tratamiento ha logrado reducir las muertes por el VIH-Sida en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Más detalles con Bessie Granja. Pruebas rápidas de VIH y charlas de sensibilización fueron algunas de las actividades que se realizaron este 1 de diciembre en la Plaza de la Administración, en el centro de Guayaquil. La jornada denominada La Ruta de la Prevención fue organizada por el municipio de la ciudad como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Por día se diagnostican aproximadamente 15 personas. Entonces nosotros somos corresponsables en colaborar con el ente rector en llevar el diagnóstico a esas personas. Las actividades se enmarcan en un contexto nacional definido por cifras concretas. Según estadísticas del MSP, desde 1984 se han contabilizado 85.224 pacientes diagnosticados con VIH. Solo en 2024 se registraron 5.478 nuevos casos. Un dato positivo es que 9 de cada 10 de estos pacientes recibe tratamiento antirretroviral. Rodrigo Tobar, responsable de la estrategia de prevención del Ministerio de Salud, explicó que este incremento en la cobertura del tratamiento ha sido clave para que el país reduzca las muertes asociadas al VIH. Nuestras estrategias, tanto para la prevención como para la vinculación y el tratamiento antirretroviral, ha tenido efecto. Entonces usted ve, hay pacientes que ya sobrepasan de 17, 20 años viviendo con calidad. La mayoría de los casos se concentra en 5 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos. En cuanto a la edad, los grupos con mayor incidencia son los jóvenes de 20 a 24 años y los adultos de 25 a 49 años. Ferias y otras actividades representan la doble lucha contra el VIH-Sida en Ecuador. Una se da con tratamientos en los centros de salud y otra, igual de vital, con educación en los espacios públicos. El Consejo de Participación Ciudadana aún no consigue integrar la comisión para el concurso que busca elegir al nuevo fiscal general, aunque uno de sus reglamentos fija un plazo máximo de 90 días para su conformación y han transcurrido 135 días sin resultados ni avances definitivos en el proceso. La Fiscalía General del Estado laborará con un titular encargado por lo menos por los siguientes 7 meses. Aunque el reemplazo de Carlos Alarcón debe ser designado mediante concurso, han transcurrido 4 meses sin que el Consejo de Participación logre designar a la comisión que llevará adelante el proceso. Los postulantes a esta comisión podían presentar la reconsideración a su calificación de méritos hasta el jueves. El plazo se amplió para una de las 48 postulantes por una corrección de tipeo en su calificación. El equipo técnico ha verificado un error material en la transcripción de la calificación correspondiente, cuya nota correcta es 17.5. Un acontecimiento más que lleva a que la selección de la Comisión Ciudadana cumpla 138 días sin concluir, a pesar de que el reglamento fija un máximo de 90. Para el exsecretario del Consejo de Participación Transitorio, Darwin Seraquive, el incumplimiento de sus propios plazos ha deslegitimado al Consejo. Una reglamentación que dicta el propio Consejo de Participación Ciudadana que no la respeta. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana con una débil institucionalidad, crítica por todos los lados, precisamente porque incumple sus funciones. Y ahora el presidente Fantoni ha anunciado que el concurso finalizará probablemente en julio del año 2026. Vemos un retraso constante en cada uno de los plazos. El Consejo de Participación debía designar a un nuevo fiscal en abril, cuando Diana Salazar y Wilson Toainga culminaron su periodo. Como consecuencia de los retrasos, frente a la Fiscalía hay un titular encargado, elegido sin concurso. Una vez que termine la fase de reconsideración, el equipo técnico enviará al Pleno el listado de los 30 mejores puntuados. Después se realizarán 3 sorteos para definir a los 10 miembros titulares y 10 suplentes de la Comisión Ciudadana de Selección. Cuando esta comisión se integre, recién se convocará a los interesados en participar en el concurso para fiscal.
6 hombres fueron torturados y asesinados en el cantón Pedernales, en el norte de la provincia de Manabí, mientras que en Guayaquil un hombre fue acribillado en un cerro. Una mujer participó de ese crimen. Merlin Ochoa con más información. El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad en las lomas de Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil. A las 9:30 de la mañana del lunes, el conductor de este vehículo fue atacado en plena pendiente por 2 ocupantes en moto. Uno disparó 7 veces directamente a la ventana. El otro, presuntamente una mujer, descendió, forcejeó y robó una maleta. El conductor perdió el control. El carro se volcó y su cuerpo quedó aplastado bajo el vehículo. La policía confirmó que tenía 44 años y no era del sector. La acompañante quedó herida y está desaparecida. Los atacantes escaparon en una moto reportada como robada. Aún no se establece si el móvil del asesinato fue el robo del bolso o un sicariato, pues dentro del carro los agentes encontraron 3 celulares y $450. Este es el camino rural de La Pimienta en la vía Pedernales El Carmen en Manabí. Junto a este carro calcinado estaban 6 cuerpos torturados, ejecutados e incinerados. Moradores alertaron a la policía al ver humo y sentir olor a quemado. Los cadáveres estaban dispersos con ataduras y lesiones previas a la incineración. Hasta el cierre de este reportaje, ninguno ha sido identificado. En el 2025 se cuentan ya 40 asesinados en Pedernales. 3 de cada 10 crímenes suceden en vías rurales. Inseguridad, polos de la violencia. Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, vuelve a aparecer como uno de los sectores más peligrosos, no solo de Ecuador, también de la región. Este fin de semana 6 personas fueron asesinadas en una fiesta en ese distrito. Merlin Ochoa nos habla de las tasas de muerte violentas. La celebración del cumpleaños número 81 de la abuela Rosario terminó en una masacre. 6 personas fueron asesinadas la mañana del domingo en el bloque 8 de Flor de Bastión. Según datos policiales, a las 7 de la mañana llegaron en motos 3 hombres, forzaron la entrada y dispararon 17 veces. Entre las víctimas hay adultos de 81, 61, 41, 40 y 21 años, todos víctimas colaterales. Que una persona, en este caso de sexo femenino, sale a indicar que se encuentran menores de edad al interior descansando, por lo cual sufre disparos o el atentado por parte de este grupo. Un joven sobrevivió y está bajo custodia para rendir su versión. El escenario del crimen vuelve a exponer la realidad de Nueva Prosperina. Este distrito del noroeste de Guayaquil alberga unas 258,000 personas y se expande entre Sociovivienda, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Nuevo Guayaquil y El Fortín. Es una zona asentada sobre cerros de difícil acceso, nacida de invasiones y ocupaciones informales que han crecido sin planificación ni control. Hoy Nueva Prosperina se refleja como el nuevo epicentro criminal de Sudamérica. Es un territorio al que solo se puede ingresar con fuerte presencia policial. Entre enero y noviembre de 2024 se registraron 325 asesinatos. En el mismo periodo de 2025 la cifra subió a 575. Tomando como ejemplo solamente el último mes, noviembre, la cifra pasó de 26 a 41 crímenes. Con una tasa que supera los 153 asesinatos por cada 100,000 habitantes y al menos 3 grupos criminales disputando el territorio, Nueva Prosperina se ha convertido en uno de los sectores más peligrosos, no solo de Ecuador, sino de todo Sudamérica.
El sector industrial de Durán denuncia que la violencia y criminalidad del cantón está acabando poco a poco con sus inversiones, empleos y también el crecimiento en general. Este gremio afirma que la situación pone en duda la continuidad de muchas empresas en ese territorio de Guayas, la quinta economía más grande del país, según información del Banco Central. Estefanía Arias con más del panorama en ese punto. Desde 2023, 8 empresarios de Durán han sido víctimas de secuestro y en este último año la Cámara de Industrias ha recibido 20 notificaciones de empresas que han sufrido amenazas de extorsión. Este cantón del Guayas se vive 2 escenarios que contrastan. Una actividad productiva que avanza, pero a la vez una inseguridad que los golpea con fuerza. Y eso que son la quinta economía más grande del país, según el Banco Central. 4 o 5 secuestros más que nunca salieron a la luz pública, pero nosotros conocemos. Sumado a que también han tenido casos de miembros de organizaciones criminales infiltrados en sus compañías. Hechos delictivos que han comunicado oportunamente a las autoridades competentes, como Policía, Fuerzas Armadas y municipio. Durán es el tercer cantón del país con más producción industrial. De hecho, aquí se asientan unas 300 compañías que al año tienen que invertir casi $3 millones en medidas de seguridad, como guardianía privada, cámaras y sistemas de seguridad en las plantas. Contratar vigilancia privada que acompañe a los carros, porque aquí hay un punto rojo que siempre por el kilómetro 26, por Taura, los asaltos eran continuos. Desde 2016, las empresas de este cantón incluso pagan una tasa anual de seguridad que llega a recaudar unos $700.000. En 2023 también realizaron un estudio para establecer corredores de seguridad. Entregaron el proyecto a las autoridades, sin embargo, no se concretó. 4 corredores de seguridad y 3 ejes viales que son Durán Tambo, Boliche y Durán Yaguachi, que por ahí deben pasar los secuestrados y todo, y también en esos ejes también son los asaltos. Frente a esta situación, algunas empresas han decidido mover sus oficinas administrativas a cantones aledaños, pero sus plantas de producción siguen en Durán, esperando que algún día llegue seguridad para ellos. El EQ 911 informó sobre el volcamiento de un tanquero de combustible en el cantón San Miguel de los Bancos a la altura del kilómetro 37 de la vía Calacalí-La Independencia durante esta mañana. Unidades especializadas y vehículos polivalentes trabajaron en el lugar de la emergencia para poder controlar el fuego. Veamos. Un rastro de fuego marcó el camino que recorrió un tanquero de combustible que se volcó en el kilómetro 37 de la vía Calacalí, en el cantón San Miguel de los Bancos. Cerca de las 8:15 de la mañana, una llamada a la línea de emergencias EQ 911 alertó del siniestro de tránsito que además provocó la caída de un poste de energía eléctrica. De acuerdo a las autoridades de la zona, se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de los Bancos y de Santo Domingo y personal de la Policía Nacional, quienes ejecutaron tareas para controlar el fuego. Se confirmó el fallecimiento de una persona. El vehículo pesado permanece completamente destruido a un costado de la vía, que al momento está cerrada. En la audiencia de este lunes por el caso de los 4 niños de las Malvinas, que investiga la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, militares acusados cuestionaron los testimonios de los uniformados que son cooperadores eficaces de la Fiscalía General del Estado. Uno de ellos rindió hoy su versión y describió golpizas, humillaciones y un trato cruel grabado en video por un subteniente. Pese Granja con el seguimiento de esta diligencia. Este lunes se reanudó la audiencia de juzgamiento por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven. 5 de los 17 militares rindieron su versión y cuestionaron los testimonios de los cooperadores eficaces de la Fiscalía. Los acusaron de mentir para perjudicar a las Fuerzas Armadas. De los 4 cooperadores identificados en el proceso, 2 declararon la semana pasada. Este lunes se sumaron 2 más. Uno de ellos describió que en Taura, el subteniente al mando del operativo grabó con su celular mientras aplastaba con su bota la cabeza de uno de los niños, quienes se encontraban desnudos y tendidos en el suelo. Durante su intervención, otro de los cooperadores pidió disculpas a las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven y aseguró que al inicio de la investigación ocultaron información. Él fue quien grabó un video de lo ocurrido con los niños con su celular y lo envió a uno de sus familiares.
En contraste, 2 de los militares acusados aseguraron que tras interceptar a los menores, los dejaron con vida en un camino de segundo orden en Taura, cerca de una vivienda, para luego reportarse sin novedad en su base. También negaron haber realizado disparos, como sostienen los cooperadores. La defensa de uno de los militares presentó como testigo a un uniformado, que al momento de los hechos era el encargado del armamento en la base aérea de Taura. Con su declaración, el abogado buscó respaldar la versión de los acusados. El testigo señaló que la noche del 8 de diciembre, las municiones fueron entregadas completas a la patrulla y devueltas sin novedad, sugiriendo así que no se hizo uso de los fusiles y pistolas asignados. Una perita informática forense fue citada este lunes a petición de uno de los cooperadores eficaces. En su testimonio leyó el contenido de un documento oficial que evidencia que la patrulla tenía instrucciones expresas de actuar siempre en estricto cumplimiento de la ley, las normas de derechos humanos y el principio del uso progresivo de la fuerza. Y la crisis laboral del Ecuador no se apaga, aunque el gobierno no adelanta cuáles son las alternativas luego de recibir 2 rechazos ciudadanos a sus iniciativas de cambio. Desde distintos sectores se plantean propuestas para abordar un problema básico y a la vez preocupante. Solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado en el país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. La cifra, repetida hasta el cansancio, no es solo un dato estadístico, es el reflejo de una crisis estructural que atraviesa generaciones. El desempleo y la informalidad se han convertido en la norma, mientras las soluciones se estancan en el terreno político, bajo una cortina semántica. La semántica de empleo adecuado, empleo no adecuado, empleo no remunerado. Semántica para marear las cifras a la gente. En 2024 la propuesta del trabajo por horas fue rechazada en consulta popular. En 2025 la Asamblea Constituyente, que pudo abrir puertas para una reforma laboral, también recibió un no rotundo. ¿Qué queda entonces? Seguir en el inmovilismo mientras la economía se fragmenta y los jóvenes ven cómo se esfuma su futuro. Y se necesita un gran acuerdo nacional. Si no tenemos acuerdos mínimos en distintos frentes, difícilmente el Ecuador va a salir. Venimos de golpe en golpe. No lo hizo Correa, no lo hizo Moreno, no lo pudo hacer Lasso. Algunos ni lo intentaron. En 2 años de gobierno, el presidente Daniel Noboa no ha gestionado aún esa convocatoria para definir un acuerdo sobre mínimos que apunte a la construcción de un pacto social y productivo. Eso no significa que no lo pueda hacer, pero aunque tiene tiempo, el problema requiere que se lo aborde con urgencia. ¿Cuándo nos vamos a sentar a pensar juntos en un nuevo modelo productivo en la que, producto de eso, se tengan que hacer las reformas laborales que correspondan? Para el exministro, la falta de valentía política impide formalizar lo que ya existe, miles de personas que trabajan por horas, y acota que ese mecanismo permitiría ampliar la base de aportantes de la seguridad social, reconociendo que sin cambios el sistema colapsa. Hay que volver inteligentemente a plantear el trabajo por horas. ¿Sabe usted cuántos países en el mundo tienen la torpe prohibición constitucional del trabajo por horas? 5 en el mundo. Y en la región, solo el Ecuador. La historia reciente demuestra que mientras el debate continúe siendo elegir entre derechos o flexibilidad, el país seguirá estancado. El consenso urge. La inercia desde hace rato sobra. Un hombre de 123 años que vive en la parroquia El Morro de Guayaquil es el hombre más longevo de Ecuador. Se trata de Carlos Lindao, quien mantiene su fuerza y lucidez. María Belén Goncalves viajó a El Morro y conversó con él. Yo me llamo Carlos Alberto Lindao Vera, soy nativo de Puerto El Morro. Tengo 123 años. En El Morro, parroquia rural de Guayaquil, vive un hombre cuya historia parece sacada de otro tiempo. Se trata de don Carlos Lindao, quien a sus 123 años continúa viviendo con la misma serenidad con la que mira el manglar. El manglar, dice, siempre fue su hogar. Lo acompañó desde niño, cuando quedó huérfano de madre y encontró allí su oficio. Pescador y recolector de conchas y mejillones. Yo el inquieto que yo hacía era ir a coger a caustión, concha y andar con una chita muchando mangles, esos mangles así, haciendo varitas
para allá en Guayaquil se llevaban el ostión, llevaba yo a vender así en saco a la Plaza del Sur. Además de la pesca, actividad que realiza con una vitalidad admirable, dedica parte de sus días a la producción de carbón. Oiga, pero eso es un trabajo fuerte, como usted todavía se siente con la fuerza para hacer. Y el humo, pues, es la humarada que hay, que uno tiene que soportar todo eso. Pero hasta aquí, como me dicen los dos, yo he visto a mis compañeros carboneros que han muerto ya ellos, los pulmones llenos de humo. Y yo nunca me he puesto mascarilla, nunca nada. Él cree que una vida marcada por la sencillez, el trabajo físico y una alimentación natural podrían ser las razones de su extraordinaria longevidad. El pescado también son el ostión, la concha, el mejillón, la michulla, todo eso hay aquí. ¿Come bastante usted? Sí, como eso es lo que más nos mantiene. Su espíritu firme e inquebrantable también lo ha sostenido frente a la pérdida de sus seres queridos. Es viudo y aunque tuvo un hijo, no ha tenido contacto con él desde hace más de 50 años. Y voy a hacer que yo pienso de noche, Señor, todos mis hermanos se han muerto, mis hermanas, todas las mamás de mis hermanos. Y yo, ¿por qué razón estoy viviendo? ¿Su hijo vive cuántos años tiene? Ya ni lo conozco. No. ¿Ya no lo ve? No lo veo, no. Ellos están allá por el Naranjal, por allá, mi vida. Su partida de nacimiento data de 1902, lo que podría convertirlo en el hombre más longevo del mundo, superando a la francesa Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años. Don Carlos dice que solo le falta un sueño por cumplir, tener su casa propia, para vivir allí sus últimos días. Para su comunidad, Don Carlos no solo tiene una edad extraordinaria, es un tesoro viviente, un testimonio invaluable. Y este lunes en las novedades del entretenimiento les contamos que Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con un emotivo último concierto. Además, Don Medardo y sus Players, Alpiste Latin Group y Carlos Michelena presentan una versión especial por las fiestas de Quito. Veamos de qué se trata. A mitad de camino entre el infierno y el cielo. Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con un emotivo último concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde 12,000 personas se reunieron para acompañarlo en el cierre de su gira Hola y Adiós. Una noche nostálgica en la que el cantautor repasó los temas más emblemáticos de su carrera. Sabina agradeció al público por tantos años de compañía y reconoció que esta despedida era uno de los momentos más significativos de su vida artística. Con este adiós, el español pone fin a más de 5 décadas de música. La cantante mexicana Patti Cantú se casó con el actor Cristian Vázquez en una ceremonia realizada en una playa de México. La artista sorprendió a todos con 3 vestidos de novia, 2 en blanco de corte clásico y elegante, y uno verde que destacó por su originalidad. La pareja inició su noviazgo en 2021 y se comprometió hace un año. Don Medardo y sus Players, Alpiste Latin Group, DJ Exxon Valdés y Carlos Michelena lanzan una versión especial de los temas Canelazo y El Chuya Quiteño para celebrar las fiestas de Quito. Además, los artistas se unirán en un concierto este sábado 6 de diciembre en Sabá y Cumbayá. Seguimos con más información para contarles que hay preocupación en el país por el declive de la producción petrolera y la caída de los precios del crudo en el mercado internacional, lo que podría afectar seriamente los ingresos económicos del país. Al mismo tiempo, Petroecuador atraviesa su peor crisis en medio de grandes y costosas obras pendientes, como lo reporta Hernán Higuera. Los campos petroleros ecuatorianos trabajan con equipos y máquinas del siglo pasado y aún así se intenta a toda costa sostener la producción de crudo, que en promedio se ubica en los 360,000 barriles diarios y a la baja, cuando se preveía terminar el 2025 con 540,000 barriles por día. Las cifras del Banco Central dan cuenta que el declive petrolero ecuatoriano es de un 23.3% en relación al año anterior, y los oleoductos como el Vetusto Sote y el OCP transportaron apenas 33.5 millones de barriles de crudo, lo que representó apenas el 45% de la capacidad instalada. Los pozos petroleros van envejeciendo y a los nuevos les falta inversión, dinero para mejorar la tecnología y exploración y explotación, y eso es lo que no hay desde hace 4 gobiernos.
se viene desinvirtiendo aceleradamente. Solo para tener una idea, en 2024 se destinaron 1.649 millones y al 2025 295 millones. Hay preocupación en el sector. En realidad no vemos ya una contención de la crisis. Ese es el problema. Petroecuador acumula grandes, graves y costosos problemas como el pendiente nuevo trazado del Sote y el poliducto, expuestos a la erosión regresiva del río Coca y que este año acumuló 9 variantes paliativas y no una definitiva. A esto se suman los problemas de las 3 refinerías, pero sobre todo la de Esmeraldas, sometida a constantes interrupciones operativas, lo que ha llevado a una disminución del procesamiento de derivados del 25.9%. Entonces, todo esto es una suma de ineficiencias que finalmente van torpedeando el ingreso de inversión extranjera. Un dato no menos preocupante es el de las exportaciones de petróleo, que en el último trimestre también disminuyeron. De mantenerse así, las exportaciones e importaciones en 5 años podrían igualarse, lo que significaría que la empresa petrolera dejaría de ser un negocio rentable. Un equipo de Televistazo encontró a Hachi, el perro considerado héroe por impedir que el niño Lucas Campaña muriera de hipotermia mientras permaneció perdido en el Cerro Puñay. Y de hecho no es el único que asciende hasta esa montaña. Otros perros acompañan a los turistas hasta la cima. Más de esta historia con Diego Puente. Su nombre es Hachi, quizá el perro más famoso del país. Permanece tranquilo en su casa, en la pequeña comunidad de Santa Rosa, en Chunchi, sin saber que hace pocos días ayudó a salvar una vida. Acompañó 3 días al niño Lucas Campaña, quien se perdió en el Cerro Puñay en Chimborazo, y en las noches lo abrazaba para no morir de hipotermia. No es un perro callejero. Christopher Angamarca y su familia son los dueños. Lo rescataron de cachorro el 3 de noviembre del 2021, en malas condiciones. Todo comenzó un día cuando mi abuelita iba a Chunchi y entonces estaba en la parada esperando carro y vio que le habían botado de una camioneta, le habían botado al perrito y estaba roto las dos manitas. Vive con otros 9 perros en esta casa, donde no sobra el dinero, pero no falta la comida. Se sostienen económicamente de la venta de víveres, el pastoreo de ganado y el alquiler de equipos de montaña a los turistas. En las últimas semanas han recibido ingresos extra por las acciones de Hachi. Saben que eso no será permanente. Bastantes vienen a visitarle muchos. También le traen Procan, le dejaron dinero para la comidita de él. Los perritos que ascienden al Puñay son Hachi, Botón y Benji. Este último pertenece a otra familia. Suben porque saben que ahí los visitantes les comparten algo de su comida. Estamos a 3.270 metros sobre el nivel del mar en la cima del Cerro Puñay. Este sitio fue considerado sagrado por los cañaris y aún se realizan rituales ancestrales. Cada verano llegan cientos de turistas atraídos por el increíble paisaje y son acompañados por estos amiguitos. Cumple este lunes 2 años de operación y aunque ha cambiado la dinámica de la movilidad en la capital, aún mantiene pendientes varios temas clave. Por ejemplo, contratos importantes. Un proceso necesario para garantizar el funcionamiento de trenes, túneles, vías, rieles y otras partes y equipos importantes para la operación de este medio de transporte. Este lunes el Metro de Quito cumplió 2 años desde el inicio de sus operaciones. Durante este tiempo ha hecho 116 millones de viajes en 731 días de funcionamiento ininterrumpido. Esto implica 12.300 horas de movimiento en trenes. El Metro ha transformado la movilidad en la capital. En 2 años la demanda diaria pasó de 93.000 viajes a 170.000. Aunque la meta planteada por las autoridades en su momento era llegar a 400.000 viajes al día. Para operar sosteniblemente, el Metro de Quito requiere de un ingreso tarifario mensual de $2.5 millones. Actualmente alcanza 2.3 millones, una cifra considerada alentadora. Sin embargo, el sistema todavía depende de la subvención municipal para cubrir el resto de sus costos. Pese a los avances, persisten temas pendientes. Uno de los más relevantes es la adjudicación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
fundamental para garantizar el funcionamiento de trenes, túneles, vías, rieles, estaciones, escaleras mecánicas, ascensores y sistema de comunicación. Este contrato, el más importante del sistema, está previsto para marzo de 2026, pero aún no supera la fase preparatoria ni figura en el portal de compras públicas. Según el concejal Andrés Campaña, mientras más tiempo pasa, mayor es el costo de este proceso. Recordemos de que este sería el tercer intento por realizar esta contratación y que en la primera oportunidad había un presupuesto referencial de $55 millones y luego en una segunda oportunidad hubo un presupuesto de 74 millones de dólares. Otro contrato clave pendiente es el de señalización ferroviaria. El retraso también preocupa a los veedores ciudadanos. A esto se suma la tarifa unificada, un tema sin resolver. Según el veedor del Metro de Quito, el proceso no registra progresos. La empresa Metro ahí no tiene nada que hacer. Ahí nos queda pendiente la Secretaría de Movilidad de haber hecho la integración de cómo fue planificado en Quito para que las líneas de superficie puedan tener esa conexión con el metro. Pese a que su implementación podría incrementar el número de pasajeros diarios y mejorar la sostenibilidad del sistema. Quito de fiesta, un respiro necesario. La inteligencia artificial permite revivir los momentos de antaño que justamente son pioneros de la imagen, plasmaron en fotografías. En este caso, las de Quito, de la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Es otra forma de preservar la historia de la ciudad, que pasó de ser una apacible villa colonial a convertirse en un símbolo de modernidad del país. El peso de la historia caía sobre los hombros de la colonial capital. Esa de techos de teja roja moldeada con la arcilla del Pichincha, de estrechas calles empedradas que serpenteaban entre casonas de adobe. Hasta el siglo XIX, la ciudad fue moldeada por sus montañas. Desde el Panecillo por el sur, el Pichincha y el Ichimbí a sus flancos, y hacia el norte la tímida urbe apenas pasaba de lo que hoy es el Parque del Ejido. En la Plaza Grande, el corazón palpitante de la urbe, se cruzaban presidentes, poetas, clérigos, revolucionarios y la gente común, con la Catedral Carondelet y la Casa Municipal como testigos. Las herraduras de los caballos que tiraban de las carretas marcó el paso de la ciudad. La Plaza de San Francisco, la más grande, era el escenario de las ocasiones religiosas y sociales, pero también del bullicio comercial. En su pileta, los aguateros llenaban los pondos que a cuestas movilizaban de casa en casa distribuyendo el líquido. Llegado el siglo XX, el rumor de la modernidad comenzó a colarse por sus esquinas. El tranvía eléctrico desde 1899, con su zumbido por la calle Guayaquil, trajo consigo el vértigo del cambio. Y 9 años después, el ferrocarril, ese monstruo de hierro y vapor, rompió el aislamiento andino, conectando a Quito con Guayaquil y abriendo las puertas del comercio, la cultura y el progreso. Esos años vieron a Quito expandirse como un árbol en busca del sol. Nuevos barrios brotaron al norte, con casas de estilo republicano y jardines que olían a jazmín. Los quiteños disfrutaban del esparcimiento en modernos parques. Las callecitas empedradas empezaron a convertirse en avenidas que desplazaron a los carruajes por los novedosos automóviles. Con la modernidad, los quiteños pronto expandieron sus horizontes y la colonial villa se convirtió en una ciudad que atrajo a miles que se afincaron en cada
cada rincón y enriquecieron a la moderna luz de América. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, para analizar el nuevo presupuesto general del Estado y cuánto se cumplió del anterior. Además, estará con nosotros Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para detallar cuánto dinero movieron el Black Friday y el Cyber Monday en el país. Sigan las noticias a toda hora en Ecuavisa.